Bueno, con muchos de ustedes para dar la clase teórica que corresponde a farmacocinética, ¿ya? Si ustedes ven aquí la presentación, está con las diapositivas del doctor Ciro Zavala, que era el docente que en años anteriores era el que dictaba esta clase, y obviamente como ha habido rotación de temas, me corresponde ahora darles los contenidos, ¿no? Pero vamos a utilizar siempre las diapositivas del doctor Zavala, por lo menos en estas dos primeras clases, ¿ya? Entonces, farmacocinética, ¿listo? Primero, ¿qué es el concepto de farmacocinética? O sea, ¿a qué se refiere la farmacocinética? Estudia lo que el organismo le hace al fármaco, ¿listo? Es decir, para que un fármaco ingrese al organismo y llegue a un sitio de acción, tiene que tener una vía de administración, un fenómeno de absorción, un fenómeno de distribución. Para llegar al sitio de acción, una vez que ha tenido el efecto farmacológico, este fármaco tiene que metabolizarse, que es la biotransformación, y excretarse por un órgano determinado, ¿cierto? Entonces, que la farmacocinética estudia todas esas etapas que atraviesa un fármaco en el organismo, desde que se administra hasta que se excreta, ¿ya? Obviamente, existen varios procesos y atravesar barreras, que son procesos físico-químicos, ¿listo? Ahora, lo que tenemos que ver es lo siguiente, ¿no? Que para que un fármaco tenga acción farmacológica, tiene que llegar al sitio de acción y tener una concentración determinada. ¿Vamos? Entonces, todo lo que influye en la concentración del fármaco en el sitio de acción tiene que ver con con lo que se llama biodisponibilidad, y ese concepto lo vamos a ver después. Pero son procesos farmacocinéticos, ¿ya? Ahora, si un mecanismo es decir, si un fármaco se absorbe por vía oral, eh, pasa a la circulación sanguínea, adquiere una concentración plasmática determinada, y esta concentración le permite al fármaco llegar al sitio de acción en condiciones estables y tener efecto farmacológico. Es decir, es el proceso que permite tener un efecto farmacológico, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo se integran estos dos conceptos después cuando veamos farmacocinética y farmacodinámica, ¿ya? Entonces, el concepto está claro, es lo que el organismo le hace al fármaco desde que se administra hasta que se excreta, ¿no? Muy bien. Ahora, el efecto farmacológico depende mucho de la concentración del fármaco en el sitio de acción, hemos dicho, ¿ya? Y esto a veces requiere algunas condiciones especiales, ¿ya? O llamadas condiciones fisiopatológicas también que influyen. Entonces vamos a ver lo que significa la administración de fármacos, la absorción y cuáles son las vías de administración. Primero, hay algunos conceptos que hay que aclarar que permiten entender un poco cómo el fármaco atraviesa membranas, atraviesa barreras para llegar al sitio de acción. Primero vamos a ver el concepto de penetración, ¿ya? Es decir, ¿a qué llamamos penetración? Es la capacidad que tiene el compuesto para atravesar diferentes barreras biológicas y llegar al interior de nuestro organismo, ¿ya? Ahora, la absorción, obviamente, es el proceso mediante el cual el fármaco, una vez que es administrado por una vía, ¿no?, pasa al torrente circulatorio, ¿ya? Y para hacerlo, obviamente, atraviesa una serie de membranas que muchas de ellas son barrera para los compuestos hidrosolubles, pero no así para los compuestos liposolubles, ¿no? Entonces, para llegar al sitio de acción, el fármaco tiene que atravesar membranas constituidas por lípido, proteína, lípido, ¿ya? Y para atravesar esta barrera, el fármaco tiene que tener liposolubilidad. ¿Estamos? Entonces, llega al torrente circulatorio más rápido un fármaco que es liposoluble, ¿ya? Y en algunos casos, los compuestos hidrosolubles tienen más dificultad para llegar al torrente circulatorio, porque estos tienen que atravesar poros que son de tamaño molecular pequeño, o tal vez por espacios mucho más chicos, que son los espacios intercelulares, para poder alcanzar, pasar al siguiente compartimiento, ¿ya? Entonces,
hemos dicho, en la absorción influye mucho la liposolubilidad y la hidrosolubilidad. Es más fácil la liposolubilidad que la hidrosolubilidad. ¿Por qué? Porque el primer mecanismo requiere es decir, atravesar barreras de membranas. En cambio, el segundo mecanismo, que son sustancias hidrosolubles, no pasan por las membranas, sino atraviesan poros o espacios intercelulares. ¿Ya? Y esta absorción es eficiente o no, dependiendo de la vía de administración. Vamos a ver otro concepto que nos ayuda a entender un poco el tema de qué sustancia es liposoluble y qué sustancia o qué fármaco es hidrosoluble. ¿Ya? Y en esto tiene que ver mucho el pK. ¿Ya? El pK es una medida de ionización, expresa el grado de disociación que experimenta una sustancia una vez que es administrada, ¿ya? ¿De qué depende el pK? Del pH del medio, ¿ya? Y las sustancias que tienen un bajo grado de ionización son liposolubles, ¿estamos? Entonces, una molécula con bajo grado de ionización es de características liposolubles, atraviesa fácilmente barreras. En cambio, un fármaco que tiene un grado de ionización un poquito mayor puede ser hidrosoluble, por lo tanto, su capacidad de absorberse es más limitada. ¿Estamos? Entonces, este pK, el grado de disociación que tiene el fármaco en un pH determinado, se puede expresar en una ecuación llamada de Henderson-Hasselbalch. ¿Ya? Ahora, eh, fíjate, las sustancias con un bajo grado de ionización son altamente liposolubles. Aquellas que no alcanzan ese grado son hidrosolubles. Por lo tanto, su capacidad de absorberse, distribuirse y excretarse es más limitada. En cambio, las sustancias liposolubles tienen mayor capacidad de difusión y alcanzan fácilmente compartimientos extracelulares e intracelulares con un amplio volumen de distribución. Entonces, hemos dicho, el pK que define que una sustancia sea o ácido débil o una base débil. ¿Ya? Mejor dicho, el pH del medio. Ahora, la mayoría de los fármacos que se administran son ácidos o bases débiles. Por lo tanto, como tienen un bajo grado de ionización, son altamente liposolubles, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese bajo grado de ionización les permite esta característica. Por lo tanto, estos fármacos se absorben más fácilmente, se distribuyen con mucha facilidad y se excretan también con más facilidad, ¿ya? Estos son los fármacos que son liposolubles, ¿ya? Hemos dicho que hay otros fármacos que no se ionizan, es decir, que tienen un grado de ionización que les da la característica de ser hidrosolubles. O sea, están más ionizados que aquellos que son liposolubles. Por lo tanto, al ser hidrosolubles, hemos dicho, para pasar de un compartimento a otro tienen que pasar por poros o por espacios intercelulares. Por lo tanto, su absorción, su distribución y su excreción también es más difícil, ¿ya? Y en este caso, cuando hablamos de excreción de una sustancia hidrosoluble, vamos a ver que a nivel del riñón depende mucho la característica del pH de la orina. O sea, el pH de la orina determina la posibilidad de que un fármaco hidrosoluble se excrete con más facilidad o con menos facilidad, ¿ya? Entonces, ese es el concepto de ácido débil y base débil, que es la estructura de los fármacos, ¿ya? Que son calificados como o liposolubles o hidrosolubles. Otro concepto que hay que ver, y esto también nos explica que el fármaco tiene otros mecanismos para llegar a determinados sitios, es la difusión acuosa. Y esto es característica de los fármacos hidrosolubles, ¿ya? Es decir, atraviesan poros de membranas y estos fármacos deben tener un peso molecular menos de 100 a 150 daltons, o tal vez si lo hacen a través de espacios intercelulares que son permeables, o puede ser de que lleguen a pasar sustancias con un peso menor a 20.000 daltons. ¿Listo? Es decir, el espacio más chico es el intercelular. El poro quizás permite el paso de sustancias que tienen un poquito más es decir, digamos, es un espacio un poquito más amplio, ¿ya? Que permite la difusión acuosa de las sustancias llamadas
hidrosolubles. Entonces, hay la difusión lipídica. Estos fármacos son altamente liposolubles, hemos dicho, y obviamente el fármaco pasa rápidamente membranas, ¿ya? Y pasan de un compartimento a otro con más facilidad, o sea, al no estar ionizadas. Y a veces esto se produce o se facilita por el favor de gradiente osmótica, ¿ya? Entonces, eh, una sustancia es más liposoluble o menos liposoluble cuando está expuesto a diferentes pHs, ¿ya? O sea, el pH del medio determina el grado de ionización. Mientras más bajo sea el grado de ionización de la sustancia, es o base débil o ácido débil, por lo tanto es más fácilmente difusible, ¿ya? Eso es en cuanto a difusión lipídica. Muy bien, otro mecanismo por el cual los fármacos atraviesan membranas es la famosa difusión facilitada, ¿ya? A través de acarreadores especiales o transportadores especiales. ¿Listo? Entonces, el fármaco puede ser transportado utilizando estos acarreadores a través de la membrana por mecanismos de difusión, ¿ya? Es decir, estos transportadores capturan el fármaco y lo llevan al interior de la célula, ¿no ve? Utilizando estos llamados transportadores. El problema es que esta difusión llamada facilitada es saturable, es decir, no tiene un espacio muy amplio digamos, de difusión. Es generalmente muy fácilmente saturable y puede ser inhibida por diferentes mecanismos, pero existe. Ahora, otro mecanismo de difusión es el transporte activo, ¿ya? Esto a veces sucede contra gradiente de concentración y utiliza, obviamente, transportadores y gasta energía. Generalmente, muy pocos fármacos utilizan este mecanismo para pasar de un compartimiento a otro, ¿ah? No es un mecanismo muy utilizado. Otro mecanismo de atravesar membranas es a través de la pinocitosis, ¿ya? Y aquí están involucradas la endocitosis y la exocitosis, ¿ya? La endocitosis se produce cuando un fármaco, ¿no?, que es de alto peso molecular, es capturado o englobado por movimientos ameboideos y es incluido dentro de la membrana, ¿ya? Y ya una vez dentro de la célula, esta membrana se disuelve y se desintegra dentro de la célula, ¿ya? Eso se llama endocitosis, ¿ya? Y la exocitosis es otro mecanismo por el cual el fármaco se engloba desde adentro y es expulsado hacia afuera, ¿no? Es un proceso contrario, ¿tá? Esto es otro mecanismo o sea, de difusión o mecanismo de absorción. ¿Listo? Muy bien, explicado esto, ahora sí nos va a ser un poco más fácil entender por qué a través de todos estos mecanismos los fármacos logran atravesar membranas y llegan al torrente circulatorio. ¿Estamos? Y aquí vamos a ver ahora las vías de absorción, ¿ya? Tenemos un gran grupo de vías de absorción llamadas enterales, ¿listo? Entre las que destaca la vía primera que vamos a describir, que es la vía oral o bucal, ¿ya? Esta es una buena vía de administración y es que el medicamento ingresa por la boca y es deglutido al tubo digestivo para su absorción, ¿ya? Es una vía aceptada universalmente y es una vía quizás la más común en terapia ambulatoria, ¿no ve? Las ventajas es preferida por el paciente, segura, de fácil aplicación y una vía económica, ¿ya? Las desventajas de esta vía es que está expuesta a muchos fenómenos, ¿no ve?, que pueden afectar su absorción. Primero es que el fármaco no se distribuye, o sea, no llega a absorberse del todo porque hay presencia de otros compuestos que no permiten su absorción, por ejemplo, ¿ya? Otro problema es que la exposición a ácidos del estómago puede ser que afecte la llegada del fármaco al sitio de absorción, ¿ya? Y la otra gran desventaja es que esta vía, la vía oral, está expuesta a un llamado mecanismo de primer paso o primer metabolismo. ¿Listo? Es decir, el fármaco es absorbido por el terreno gastrointestinal y llega a la vena porta
y antes de llegar al sitio de acción, este fármaco es inactivado a nivel hepático. ¿Ya? Entonces, a eso se llama efecto del primer paso. ¿Listo? Y la otra desventaja es que cuando hay irritación del tubo digestivo, afecta la absorción del fármaco. ¿Ya? Y la otra característica es que la absorción por esta vía es relativamente lenta. ¿Listo? Esta es la vía oral. Es la vía que todos hemos utilizado para administrar fármacos o para consumir fármacos. Existe otra vía integral llamada la vía sublingual, ¿ya? Esta vía sublingual es una vía que no requiere deglución. El fármaco directamente se deposita bajo la lengua y no necesita ser deglutido. Se empieza a disolver a este nivel y como la base de la lengua es muy vascularizada, se absorbe la sustancia, difunde del sitio de administración hacia el torrente circulatorio con mucha facilidad. Ahora, ¿qué características debe tener? El compuesto que estamos administrando debe ser altamente liposoluble. ¿Listo? Si no, no fuera posible su absorción. ¿Listo? La ventaja también que tiene esta vía es de que no experimenta metabolismo de primer paso. ¿Ya? Pasa directamente al torrente circulatorio sin pasar por el terreno portal. Esa es una ventaja. ¿Ya? Ahora, la otra ventaja es que es una vía de las preparaciones que son muy chiquitas, o sea, las cápsulas o tabletitas son muy pequeñas, ¿ya? Y que a veces cuando hay ulceraciones de la mucosa puede ser molestoso, una vía que puede irritar un poco la mucosa sublingual, es decir, primera dificultad. Y la otra desventaja es que a veces las tabletitas se degluten y no permanecen debajo de la lengua. Por lo tanto, esto afecta también su absorción, ¿ya? Ahora, no todos los fármacos, o sea, pueden ser administrados por vía sublingual. Solo se administra por vía sublingual aquellos compuestos muy liposolubles, ¿ya? Por ejemplo, analgésicos, ¿no? Que llegan muy bien, o sustancias que son vasodilatadoras, ¿ya? Entre los analgésicos que se administran por vía sublingual, les voy a dar un ejemplo, el ketorolaco, ¿ya? Son tabletas o son tabletas pequeñitas que se administran por vía sublingual. Tiene una muy buena eficacia en cuanto a analgesia. ¿Listo? Ahora, otra vía de administración puede ser el isordil, es decir, isorbide dinitrato, que es un vasodilatador que se utiliza en la angina de pecho, se administra también por vía sublingual. ¿Ya? Pero la característica es que este fármaco o estos fármacos deben ser muy liposolubles. Muy bien. Otra vía enteral es la vía rectal, ¿ya? Es una vía muy resistida en los adultos, pero sí aceptada en los niños, ¿ya? ¿Qué ventajas ofrece la vía rectal? Su absorción es rápida, obviamente el terreno del recto es muy vascularizado y lógicamente los fármacos se absorben con mucha facilidad, ¿ya? Se pensaba que esta vía evitaba el efecto primer paso, pero no es así, ¿ya? Si ustedes se acuerdan, el terreno de la vena porta está formada por la vena esplénica, la vena mesodaica mayor y la mesodaica menor, o mesentérica superior, mesentérica inferior. Ustedes saben de que la vena hemorroidal, que es la que recoge la sangre del recto, es tributaria de la vena mesentérica inferior. Por lo tanto, llega por esta vena al hígado y se metaboliza. Entonces, no es una ventaja, es una desventaja porque esta vía experimenta metabolismo de primer paso. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las ventajas de esta vía enteral? Es que se puede utilizar en pacientes inconscientes, ¿ya? Y es de muchísima utilidad para los niños, ¿no? Los niños que no pueden deglutir fácilmente y que a veces los analgésicos antipiréticos van por la vía rectal, ¿no? Es más fácil de administrar por esta vía, ¿ya? Y las desventajas, les hemos dicho, experimenta metabolismo de primer paso, no es muy aceptada por los pacientes adultos. Bien, seguimos con las vías enterales y vamos a considerar ahora la vía colónica, ¿ya? Miren, la vía colónica es una vía que requiere de ciertos dispositivos, ¿ya? No es muy utilizada, pero sirve para administrar algunos fármacos que sí tenemos
la necesidad de que lleguen rápidamente al sitio de acción. Como por ejemplo, en la enfermedad inflamatoria intestinal, necesitamos a veces, en el caso de la enfermedad de Crohn o la enfermedad de llamada también, bueno, enfermedad inflamatoria intestinal, eh, que afecta sobre todo al recto sigmoides o al colon descendente, ¿ya? Cuando hay la colitis ulcerativa se llama, eh, nosotros aplicamos enemas con corticosteroides y a veces con azulfidine, que es una sustancia salicilada, por vía colónica, para evitar la gran inflamación y a veces la colitis granulomatosa que se produce, que es muy incómoda. Entonces, puede ser una buena vía de administración para este caso, en estos casos, pero requiere y demanda la aplicación con dispositivos especiales, ¿ya? Otra vía común digamos, de utilidad es cuando se aplican enemas de limpieza, por ejemplo, ¿ya? ¿Estamos? De todas maneras, no se administran, además de estos que les he mencionado, más fármacos, digamos, ¿ya? Entonces, desventajas, sufre efecto de primer paso, ¿ya? Necesita equipos especiales, no es muy aceptada por los pacientes y las ventajas es, bueno, tiene indicaciones precisas, ¿no? Enemas evacuantes, primero, después corticosteroides para colitis ulcerativa granulomatosa y enemas también para aplicación de contrastes iodados para estudios radiológicos. Pues nada más. Hasta acá las vías enterales, ¿ah? Ahora vamos a entrar a las vías parenterales, es decir, son vías de administración que ustedes conocen y también han sido pacientes que han recibido tratamiento por estas vías, ¿ya? La primera que vamos a explicar es la vía intradérmica, ¿ya? Esta es una vía que exige la aplicación del compuesto a través de una aguja en el espesor de la dermis. ¿Estamos? Se aplican pequeños volúmenes y tiene una absorción muy lenta y también tiene una duración de efecto muy prolongada. Esta es la vía más común en caso de administración de vacunas. ¿Cuál es la desventaja? Puede producir lesiones cicatrizales en la piel, ¿ya? Hemos visto muchos casos, eh, la vacuna de la tuberculosis o la vacuna antivariólica ante la viruela, eh, producían cicatrices muy deformantes, ¿ah? Y obviamente deforman mucho la piel, en algunos casos, no en todos, ¿ya? Esa es la desventaja, lesiones cicatrizales. Y la desventaja también es que solamente se pueden administrar pequeños volúmenes, ¿ya? El sitio preferido de las vacunas es la vía intradérmica, ¿ya? Luego tenemos otra vía parenteral. La segunda vía que vamos a explicar es la vía subcutánea, ¿ya? Ustedes saben que por vía subcutánea se pueden administrar muchos fármacos, ¿no? La insulina, las heparinas y algunos analgésicos opioides, ¿ya? Vamos a describir, ¿ya? La vía subcutánea, el lugar de, digamos, de inyección va al tejido celular subcutáneo. Ahí se introduce el medicamento, ¿listo? Es una vía de absorción muy lenta porque el tejido celular subcutáneo es de poca vascularización, no tiene gran cantidad de vasos sanguíneos, por lo tanto la absorción siempre es lenta y prolongada, ¿ya? ¿Qué se administra por esta vía? Generalmente compuestos, les digo, como la insulina, como las heparinas, ¿no es cierto?, de bajo peso molecular, algunos analgésicos opioides, ¿no?, que necesitamos para una acción sostenida a lo largo del tiempo, y algunos otros fármacos que después vamos a describir cuando veamos la farmacología clínica, ¿ya? ¿Cuál es la desventaja de esta vía subcutánea? Es una vía dolorosa y obviamente está expuesta a complicaciones como necrosis, abscesos y algunas veces escaras, ¿ya? Y tampoco permite administrar gran cantidad de medicamento, ¿ya? O sea, se puede administrar hasta 4 centímetros cúbicos, pónganse, pero rara vez más de esto, de este volumen.
Junto con la vía intradérmica son las vías que menos volumen de líquido aceptan. ¿Ya? Muy bien. Una tercera vía, que es la vía, también una vía común parenteral, es la vía intramuscular. ¿Ya? Es la vía de más frecuente uso cuando hablamos de vías parenterales, en terapia ambulatoria, obviamente. ¿Dónde se colocan los medicamentos? En el espesor del músculo. ¿No ve? ¿De qué músculos? Especialmente del glúteo y del deltoides. ¿Ya? Las ventajas es que se puede administrar nomás gran cantidad de líquido. Sí, es mayor volumen de líquido el que ingresa, ¿no ve? Es entre 5, 10, 15 hasta 20 centímetros cúbicos. ¿Listo? ¿Ya? Es una vía de absorción rápida, les digo. La vía intramuscular es la vía de absorción muy rápida porque hay gran cantidad de vasos sanguíneos en los músculos. ¿Ya? Es menos dolorosa, dicen, pero algunos discuten este término. ¿Ya? Dicen, no, no crean que es menos dolorosa. ¿Ya? Pero sí es más aceptada, digamos. Y es más, acepta la administración de sustancias que tienen algún grado de irritación. ¿Listo? ¿Cuáles son las desventajas de esta vía intramuscular, que es ampliamente utilizada? Las desventajas es que pueden producir necrosis y abscesos glúteos, ¿ya? Y además puede producir impotencia funcional porque el fármaco es administrado cerca de estructuras nerviosas. Por lo tanto, puede dar una impotencia bastante acentuada y muy molesta para el paciente. ¿Ya? Ustedes saben de que esta vía de administración es una vía común para administrar antiinflamatorios, para administrar antimicrobianos, para administrar muchos fármacos que tienen uso o destino sistémico, ¿no ve? Algunos antihipertensivos se administran por esta vía, en fin, y el resto las vamos a ir describiendo cuando veamos farmacología transversal y la necesidad, digamos, de utilizar estas vías rápidas de administración, ¿ya? Entonces, es reabsorción rápida esta, por lo tanto se considera una vía rápida, ¿ya? Al contrario de la subcutánea y de la intradérmica, que son vías de absorción lenta. Muy bien, seguimos. La intravenosa es la vía más utilizada en terapia hospitalaria. ¿Listo? Esta es una vía que administra, pues, permite administrar gran cantidad de volúmenes y es una vía que no requiere absorción porque ya directamente el fármaco es administrado dentro del torrente circulatorio, ¿no es cierto? ¿Estamos? Esta vía intravenosa requiere la colocación de bránulas o agujas que son eh, colocadas dentro del espesor de una vena. Generalmente son las venas del brazo o son las venas subclavias, ¿no? O venas craneanas, ¿ya? Las venas que se eligen como, ¿no?, sitio de administración de los venocats, ¿no? Son bránulas o venocats que se ponen, ¿ya? Una ventaja de esta vía es de que no necesita absorción, entra el medicamento directo, es una vía de acción inmediata. ¿Ok? ¿Sí? Si necesitamos un efecto inmediato, por ejemplo, la administración de analgésicos, elegiremos la vía de intravenosa. ¿No ve? Es una vía que no necesita absorción, actúa el medicamento de manera muy rápida. ¿Ya? Ahora, la gran ventaja también es que permite administrar fármacos de manera continua, ¿no? Lo que se llama la venoclisis. Hay fármacos que necesitan administrarse por vía intravenosa de manera lenta y diluida. Y hay goteos o microgoteros que permiten esta posibilidad. ¿No ve? En general, digamos, algunos ANs como el ketorolaco o el ketoprofeno, es mejor, en vez de administrarlos en bolo, puedes administrarlos por venoclisis. Es decir, esa es la mejor forma de garantizar que el fármaco sea administrado de manera continua y lenta. ¿Listo? Entonces, ejemplo, el ketorolaco, ejemplo, ketoprofeno. ¿Estamos? Aquí además es muy fácil de controlar la dosis, ¿ya? ¿Por qué? Porque en los tiempos de cargar una jeringa, verificar que se haya ido todo el aire y medir exactamente la cantidad de fármaco que queremos administrar, son tiempos de observación y te permiten ser precisos, ¿ya? Te permite ser preciso. Las desventajas es que
necesita una técnica adecuada, ¿ya? ¿En dónde se sufre más? En los centros pediátricos, ¿ah? Donde las enfermeras tienen que lidiar con los niños muy chiquititos porque las venas no son muy visibles o muy superficiales. Y obviamente necesitan de técnicas especializadas y mucha experiencia para encontrarlas, ¿ya? Una desventaja es esa. La otra es de que una vez que administras el fármaco, ten cuidado con la dosis, porque no se puede recuperar el fármaco si se te fue un poquito la dosis, ¿ya? Otra desventaja es de que requiere de asepsia, antisepsia muy prolija, porque existe mayor posibilidad de introducir una infección, ¿ya? Otra desventaja es de que cuando vas a utilizar esta vía, tienes que asegurarte de que no hay sensibilidad o sensibilización previa y no pueda, es decir, y pueda ser esta una vía de ocasionar una reacción alérgica severa, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado. A veces, cuando administras a un paciente con sospecha de sensibilización previa y alguna reacción adversa, entonces hay que hacer primero intradermos reacciones para verificar que no haya alergia y recién utilizar esta vía, ¿ya? Esto a nivel hospitalario. Muy bien, hasta acá vamos a hacer una pausa, ¿no ve? Yo a veces pienso de que los estudiantes no todos escuchan o no todos tienen el mismo nivel, digamos, de comprensión. Si hay algún estudiante que quiera alguna explicación complementaria, con gusto. Los escucho, ¿ah? Pero si no, continuamos y bueno, vamos a seguir dándoles espacio para que puedan hacer sus preguntas. ¿Ya? Estamos en las vías parenterales, hemos visto la vía intradérmica, la vía subcutánea, hemos visto la vía intramuscular, hemos visto la vía intravenosa y ahora vamos a ver otras vías que no son de uso muy frecuente, pero sí son vías también habilitadas como vías parenterales. Esta es la quinta vía que vamos a ver parenteral, que es la vía intraarterial. ¿Ya? Este requiere también de técnicas de colocación de catéteres o, eh, digamos, dispositivos que permiten llegar a la arteria de forma segura. ¿Ya? Generalmente son por punción, pero también son de un material especial. ¿Ya? Los Venocats también se utilizan para vías intraarteriales. ¿Ya? En este caso, el objetivo terapéutico tiene que ser bien preciso, ¿no ven? Lo que nosotros explicamos como ejemplo es, por ejemplo, para hacer arteriografías, digamos, ¿no? Es una vía que permite la administración de un contraste para hacer una arteriografía, ¿no ven? O son vías de administración también a veces para ocasionar o permeabilizar, digamos, vasos o arterias obstruidas, como en el caso del infarto de miocardio, y colocación de catéteres tipo stent. También se hace por vía intraarterial, ¿ya? Ahora, en algunos casos también se administran por vía intraarterial citostáticos, cuando se hace terapéutica antineoplásica, ¿ya? Esta vía intraarterial requiere casi siempre la administración a través de bombas de inyección, ¿ya? Son un poquito más costosas, pero sí requieren de este dispositivo. Ahora, la desventaja es que obviamente al estar en la arteria, el primer gran riesgo que tienes es la hemorragia, ¿no? Y que además pueden producir sepsis por no tener cuidado con la sepsis. Una vía, es decir, que demanda la aplicación por personal entrenado, obviamente. Otra vía de administración parenteral es la vía intratecal, ¿ya? Es llegar al compartimento líquido-cefalorraquídeo atravesando las meninges, ustedes saben. Esta es una vía que se utiliza muy comúnmente en anestesias, ¿no? En anestesiología, para hacer la anestesia raquídea, por ejemplo, ¿no? El medicamento se administra y obviamente, como son cilocaínas pesadas, son las que se depositan y permiten cirugías de la cintura para abajo, ¿ya? Entonces, es una vía de administración de anestésicos. Primera cosa. Ahora, en algún tiempo, hace no mucho, se utilizaba para administrar antimicrobianos.
en algunos niños cuando había infecciones severas, ¿no? Por gérmenes sensibles, obviamente. ¿Ya? Es una vía eh, que requiere de cierta técnica, obviamente, pero permitía la llegada del fármaco al sitio de acción en alta concentración, ¿no? En casos de meningitis, sobre todo en niños, ¿ya? Es una vía también de administración de sustancias de contraste, ¿ya? Y lógicamente para hacer estudios contrastados. ¿Listo? Entonces, no se utilizan ya mucho estas vías, esta vía intratecal, porque, excepto en anestesiología, que es una vía muy comúnmente utilizada, para administrar fármacos ya cada vez es menos necesario. ¿Por qué? Porque hay fármacos que tienen una alta difusibilidad que permea de alguna manera en mayor o menor grado, pero permea la barrera hematoencefálica. Entonces llegan en concentraciones adecuadas al sistema nervioso y tienen el efecto buscado, digamos, ¿ya? Ahora, la desventaja de esta vía, si no se tiene cuidado y prolijidad con la asepsia-antisepsia, es que puede producir meningitis. Es una vía que puede involucrarse con el tema de la meningitis, ¿ya? Y esto, obviamente, es una complicación bastante seria, ¿no? Muy bien. Otra vía habilitada, que también es parenteral, es la vía intraarticular. Esta es una vía preferida por los traumatólogos, ¿no? Y también por los reumatólogos, ¿ya? Fíjate, esta vía requiere punzar una articulación, introducir una aguja a una articulación para liberar el medicamento dentro del espacio articular. ¿Ya? Es una vía de administración frecuente para antimicrobianos en caso de artritis séptica o uso de antiinflamatorios en caso de artritis crónica deformante o artritis o artrosis traumáticas. ¿Listo? También permite la administración de analgésicos, ¿ya? Que obviamente permiten rápidamente la recuperación funcional, sobre todo las articulaciones. ¿Listo? Ahora, tener mucho cuidado con la asepsia y antisepsia, ¿no? Porque hay un peligro latente que puede producir infección dentro de la articulación y obviamente el lesionar un vaso sanguíneo cercano a una articulación te puede condicionar una hemartrosis, en este caso, la formación de un hematoma dentro de la articulación. Ya es una vía, como te digo, específica para algunas situaciones clínicas que utilizan los traumatólogos y los reumatólogos. Muy bien. Hasta acá las vías parenterales, ¿ya? Y vamos a explicar ahora, aquí falta una vía, les digo, ¿no? Le falta una vía. Me estoy acordando ahora. Es la vía intraperitoneal, ¿ya? Eh, ¿Para qué se utiliza la vía intraperitoneal? Interesante, ¿ya? Antes se utilizaba para, más que todo, con fines diagnósticos, digamos, ¿no? Para ver si en un abdomen agudo, un abdomen traumático, había o no sangrado o hemorragia interna. ¿No ve? Era una vía de diagnóstico invasivo, ¿no? En algunos casos también a veces se hablaba de una terapia de citostáticos cuando había carcinomatosis peritoneal. Pero ayer, por ejemplo, he asistido a una conferencia de un cirujano oncólogo que ha dado el PIPAC, o sea, nos ha dado una conferencia sobre el PIPAC, que es aplicación en aerosol de citostáticos en la cavidad peritoneal utilizando aerosoles a alta presión. Ya ustedes saben que por vía laparoscópica se puede acceder muy bien a la cavidad abdominal, ¿no es cierto? Haciendo un neumoperitoneo que amplía el espacio peritoneal y a través de dispositivos llamado el CAPNOPEN, se llama CAPNOPEN, se puede administrar una combinación de citostáticos pulverizados, ¿no? Por alta presión, ¿no? Que forman micropartículas que penetran muy bien a la célula tumoral y ocasiona una destrucción de las células tumorales, ¿ah? El PIPA que está de moda y esta es una vía de administración intraperitoneal. ¿Listo? Eso como información adicional. Ya. Con esto cerramos las vías parenterales y vamos a utilizar las vías llamadas otras vías alternativas, como la respiratoria, la transdérmica y la tópica. ¿Ya? Empezamos por la inhalatoria.
Ustedes saben de que los fármacos para la rinitis alérgica o para el asma bronquial se administran por vía inhalatoria, ¿no ven? ¿En qué consiste utilizar esta vía, ya? Aplicar el fármaco en fosas nasales o en la boca y inspirar forzadamente para que el fármaco llegue hacia el sitio de absorción, que es el árbol respiratorio. ¿No ven? Mira, la ventaja es que al ser al árbol bronquial de amplia, es decir, la superficie muy amplia y muy vascularizado, es una vía rápida, ¿no ven? Porque tiene una gran superficie de absorción. Además, evita el efecto del primer paso porque no pasa por la circulación portal. Es una vía importante de acción de administración de fármacos, sobre todo los fármacos para el asma bronquial. Hemos dicho ya el ejemplo. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Es que necesita dispositivos que no son fáciles a veces de manejar. ¿No ve? El nebulizador o los aerosoles de aspiración de dosis medida, por ejemplo. ¿Ya? Hay que enseñar a la mamá, sobre todo cuando es el niño el paciente, hay que enseñar muy bien a la mamá para que haga la aplicación correcta. Y si es un adulto, hay que también darle un entrenamiento para que haga la administración de manera correcta y el fármaco no termine en el estómago, sino vaya al árbol respiratorio, ¿no es cierto? Muy bien, esa es la vía inhalatoria. Otra vía de absorción es la vía transdérmica, ¿ya? Y esta es una vía interesante, ¿no? Los pacientes adictos al tabaco dejan de fumar utilizando parches de nicotina, ¿no ve? Ayudan. ¿Por qué? Porque de alguna manera aplicada la nicotina en un parche en la superficie de la piel es tan liposoluble que alcanza un efecto sistémico. Por lo tanto, el paciente no hace abstinencia. ¿Listo? También la vía transdérmica es utilizada en parches para administrar analgésicos altamente liposolubles, ¿ya? Y también se utilizan parches transdérmicos para pacientes que tienen necesidad de administrar vasodilatadores en la angina de pecho, por ejemplo, ¿ya? Entonces, es una vía de administración que se utiliza la piel, pero se absorbe a través de ella para llegar a un efecto sistémico. O sea, tiene efecto sistémico. O sea, hay un efecto farmacológico generalizado. ¿Ya? La ventaja es que es una vía cómoda, fácil de usar, es de absorción lenta, pero de efecto prolongado. Esto a veces los parches de nicotina se ponen una vez al día, una vez cada 48 horas. Los parches de nitroglicerinas pueden utilizarse un parche por cada 2 o 3 días, digamos, ¿no? O sea, tiene efecto prolongado, ¿ya? La desventaja es de que hay que ponerle en un sitio donde no esté expuesto a mucho roce, porque puede producir irritación de la piel. Ya puede ponerse en un sitio donde haya, eh, no cause incomodidad, porque esté en una zona de flexión o de actividad articular, esté en un sitio, por ejemplo, el dorso del cuerpo, y obviamente esté no expuesto a presión ni a traumatismo, digamos, ¿ya? Porque puede fácilmente desplazarse y no cumplir su objetivo. Muy bien. Otra vía de administración es la vía tópica. ¿Listo? Esta es una vía que utiliza la superficie de la piel, pero buscando un efecto local. No busca un efecto sistémico. ¿Ya? Es el poner el medicamento en el lugar donde está una heridita, está un forúnculo, está una herida infectada, o está un hematoma, o hay una inflamación. ¿Listo? Utiliza la vía tópica con mucha frecuencia, ¿no ven? Se coloca el medicamento en el lugar de la lesión, no buscando absorción, sino para que tenga efecto local. ¿Ya? Es la vía más utilizada, sí, por las abuelitas, ¿no es cierto? Te ¿No es cierto? Cuando tienes cualquier enfermedad o fiebre o estás mal, te ponen Mentizan, ¿no es cierto? ¿Dónde te ponen? Por vía tópica. ¿Listo? Y esto obviamente te hace sentir mejor. Tiene un efecto placebo bastante interesante. Las desventajas es que no es una vía de absorción, o sea, no se absorbe, se absorbe poquísimo medicamento.
Tendría que ser demasiado liposoluble para que se absorba en cantidades significativas, ¿no ves? Y otra dificultad es que requiere de una especie de lavado continuo de la piel para repetir la administración. ¿Por qué? Porque la absorción, mientras más excesa queratina esté la piel, el medicamento llega a absorberse y llegar al sitio de acción. Pero si hay eh, mucha queratina y no hay una higiene correcta, el medicamento a veces queda en superficie y forma capas con el anterior y no se llega a absorber. ¿Vamos? Pero la absorción es local, es decir, llegar al sitio de acción, ahí donde se requiere el antiinflamatorio, el antimicrobiano o la gota tópica, digamos, antiinflamatoria también. ¿No? Muy bien, entonces, esto es un poco el resumen de lo que hemos visto. Hemos visto vías enterales, vías parenterales y vías tópicas. ¿Listo? Entonces, estas vías, ¿qué es lo que buscan? Buscan ingresar al organismo y absorberse. ¿Ya? O sea, llegar al sitio de absorción. ¿Listo? Y esto, obviamente, es el primer tiempo de lo que significa la distribución. Es decir, si llega al sitio de absorción, cumpliendo la permeación de membranas, o sea, pasando barreras, el fármaco alcanzará el torrente circulatorio y se distribuirá para llegar al sitio de acción. ¿No? Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Doctor, una pregunta. Sí, Dijo que de algunos fármacos, bueno, depende de la absorción de la liposolubilidad y hidrosolubilidad. En este caso, ya que el estómago tiene un pH muy bajo, ¿eso estaría afectando la absorción claro que por sí. vía integral? Claro que sí. Por eso que la estructura química del fármaco está diseñado, si se administra por vía oral, para que en el ambiente ácido del estómago este fármaco no se ionice mucho, esté bajamente ionizado. ¿Listo? Y pueda absorberse. O sea, ya está preparado el medicamento para enfrentar ese ambiente ácido, ¿ya? Y para, obviamente, no ionizarse y ser absorbido hacia el espacio donde quiere llegar, o sea, que es el torrente circulatorio y llegar al sitio de acción. Sí afecta, pero como te digo, pero no es que vas a dar un fármaco tú que no tenga la característica química para aguantar el ambiente ácido y sea altamente ionizado y no se absorba. Entonces ese fármaco no se debería administrar por vía oral. Se debería administrar por otra vía, como la vía parenteral, digamos. ¿Se entiende lo que les estoy explicando? Sí, doctor, gracias. ¿Sí? Entonces la estructura química de los fármacos está diseñada justamente para que en el ambiente ácido no se lleguen a ionizar en alto grado y puedan ser absorbidos. ¿Ya? Otra pregunta. Doctor, buenas noches. Dado caso que su composición esté justamente para ese medio, como es el medio ácido del estómago, de todas maneras su biodisponibilidad va a ser afectada, ¿no? Por más que su estructura esté diseñada para ese medio. Ujú. No, pero no en forma muy... Es decir, si el fármaco tiene una estructura que le permita en el ambiente ácido no llegar a un grado de ionización que impida su absorción, tiene una biodisponibilidad esperada y calculada, obviamente, ¿no? Ahora, ¿qué puede afectar, digamos, la absorción? Es que haya una irritación gástrica, que haya una úlcera gástrica, que haya una gastritis aguda, en fin. Es decir, eso sí puede afectar la absorción. O la llegada al sitio de absorción de un fármaco con otro que impida la absorción del mismo o alimentos que puedan impedir la absorción del medicamento que necesita de un ambiente ácido para ser absorbido. ¿No ve? Es el caso de algunos antimicrobianos, por ejemplo, que tienen el mecanismo de inhibición de la síntesis de proteínas. ¿No ve? Estamos hablando de, por ejemplo, la acitromicina y derivados, la eritromicina y derivados, como la acitromicina y la claritromicina, o algunos compuestos quinoloónicos, digamos, ¿no? Que, por ejemplo, estos necesitan de estar en ayunas, o sea, no haber presencia de alimento en el estómago para ser absorbidos de mejor manera. Se interrumpe la absorción
cuando hay alimento contenido en el estómago. Por eso es que no se deben dar con alimentos, porque se unen a la proteína del alimento y no se llegan a absorber. O sea, no alcanzan ese grado de ionización que les permita ser absorbidos. ¿Está respondida su pregunta? Sí, doctor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, doctor. Sí, buenas noches. Mi duda es sobre cómo se podría lograr una buena dosificación de lo que es los medicamentos por vía respiratoria. Sí, hay dispositivos presurizados de emisión controlada, ¿ya? En realidad, ya vienen en dosis calculadas, digamos. Cada puff o cada clic que uno hace al dispositivo sale determinada cantidad de fármaco. Ahora, lo que hay que garantizar es que el paciente que recibe pueda hacer una exhalación eh, antes de inhalar el fármaco, es decir, exhalación previa a administración del fármaco e inspiración profunda. ¿Me entiendes? Requieren de cierta técnica en realidad. Para que la dosificación sea la adecuada, requieren de cierta técnica de administración. ¿Listo? En general, el fármaco llega mejor cuando el paciente exhala antes de recibir por vía inhalatoria el compuesto, exhala, hace el disparo en la región buconasal, inhala profundamente y así garantiza la llegada del fármaco al sitio de acción. ¿Listo? Son más difíciles de controlar esto, pero requieren de un adecuado entrenamiento. ¿Listo? Pero estos dispositivos de dosis medida, se llaman así, permiten una llegada en concentraciones adecuadas. Lo que hay que tener cuidado es de que el intervalo de dosificación se respete. ¿Listo? Si es una inhalación cada 4 horas, se haga cada 4 horas. Si es una inhalación cada 6 horas, se haga inhalación cada 6 horas. Y no a cada rato y de manera desordenada. ¿No ve? Eso es. Son medidas que uno tiene que, o sea, cuidados que uno tiene que tener para que terapéutico. ¿Está respondida su pregunta? Sí, doctor, Buenas muchas noches. gracias. Muy bien. ¿Otra alumna que quiera preguntar? ¿Otra estudiante? Sí, doctor. Ujú. Doctor, en cuanto a la prueba intradermoreacción, aparte de Sí, realizarla por la vía intradérmica, ¿también se la puede aplicar a nivel de la conjuntiva del ojo? sí, también, ¿ya? Esta es otro sitio de aplicación, gotitas en la conjuntiva ocular para ver si hay o no sensibilidad al fármaco, ¿ya? Sobre todo cuando hay antecedentes, ¿ah? Cuando hay antecedentes de alergia. Tener mucho cuidado. Antes en las farmacias vendían el fármaco y te aplicaban el fármaco, ¿no es cierto? Desde que han habido problemas de reacciones alérgicas graves, en la farmacia ya han dejado de ponerte fármacos, a no ser de que tenga orden del médico, una prescripción. Ya a veces ni se hacen cargo ellas y te mandan a una clínica, ¿no ven? Porque han tenido experiencias desagradables que al no saber hacer una intradermoreacción o una prueba de sensibilidad a nivel ocular, la farmacéutica administraba arriesgándose y a veces se producía la reacción alérgica. Y esto la ponía en conflictos. Pero sí es otra vía aceptada para ver la sensibilidad o no a un compuesto, ¿no? La hipersensibilidad o no a un fármaco. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué hacemos? Yo les hago una pregunta. ¿Qué harían ustedes cuando un fármaco tiene mucho metabolismo de primer paso? Doctor, buenas Espera un ratito. Ahora me toca a mí, ¿no ve? Eh, Cuando un fármaco tiene alta tasa de extracción o metabolismo de primer paso, entonces, ¿qué harían ustedes? ¿Ya? ¿Le dan mayor dosis, insisten en la misma vía o utilizan una vía alternativa? A ver, que alguien me responda. una vía alternativa, doctor. ¿Ah? A ver, ¿quién me respondió? Una vía alternativa, doctor. Exactamente, Karen. Muy bien.
Cuando hay fármacos que tienen alta tasa de extracción, o sea, experimentan un gran metabolismo de primer paso y prácticamente se inactivan en gran proporción a nivel hepático, hay que elegir una vía alternativa. Y ahí tienes la vía subcutánea, la vía intramuscular, tienes la vía sublingual, que no tiene metabolismo de primer paso. Muy bien, excelente. ¿Eh? Sí, alguien estaba queriendo hacer una pregunta, pero no se escucha claro porque está tu micrófono medio parpadeando, ¿no es cierto? ¿Quién era? Creo que era yo, era mi micrófono, doctor. Era mi internet. Ah, ya, el micrófono que estaba medio haciendo reverberación, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Si no, continuamos mañana, ¿listo? Mañana en la noche nos vemos para continuar con este capítulo que tiene varias etapas de, mejor es ir paso a paso, ¿listo? Entendiendo la farmacocinética para que esto quede comprendido clarito, clarito el jueves, ¿no? Cuando veamos biotransformación. ¿Listo? Nos vemos mañana, jóvenes, entonces, ¿ya? Hasta luego. Hasta mañana, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Muy Hasta bien, mañana, doctor. excelente, muy bien, que le vaya bien.